Día. Hoy vamos a ver la segunda clase sobre números complejos. Como vimos, los números complejos se pueden representar en su forma cartesiana, es decir, z igual a x más y por y, y también se pueden representar en forma polar, tomando z, rho, coseno de tita más y por seno de tita. Rho está completamente determinado por z, pero si uno mira esta expresión y toma en consideración que las funciones trigonométricas seno y coseno tienen periodo 2pi, ve que en realidad θ no está completamente determinado por z. Es decir, si tomamos cualquier número, θ, y formo rho coseno de θ más y por seno de θ, eso va a ser exactamente lo mismo que hacer rho coseno de θ más 2pi, seno de θ más 2pi, o rho coseno de θ más 4pi, seno de θ más 4pi, o incluso restando un múltiplo de 2pi, es decir, tomar rho coseno de θ menos 2pi más y por seno de θ menos 2pi. Es decir, hay una ambigüedad en la determinación del ángulo. La mayor parte del tiempo eso no representa ningún problema, es decir, mientras el ángulo esté metido dentro de un seno y un coseno, y a lo que nos importa a nosotros es el valor del coseno y el seno, no importa que se tome el ángulo, cualquiera es lo que uno tome. Y para muchas fórmulas es más cómodo dejar el ángulo indeterminado. Pero hay veces que uno realmente necesita considerar valores numéricos del ángulo, y entonces hay que tomar una convención y se debe fijar por convención una banda. Banda, voy a decir, un intervalo semiabierto, abierto un lado y cerrado del otro. Por ejemplo, el intervalo AB, cerrado en A y abierto en B, o al revés, abierto en A, cerrado en B. Lo importante de este ángulo es que tiene que tener ancho 2pi, es decir, que B menos A tiene que valer 2pi. Y entonces uno dice por convención que va a mirar ángulos que estén comprendidos entre A y B. Entre todas las convenciones posibles, que son infinitas, hay dos que son las que realmente se usan. La primera es tomar la banda 0,2pi, es decir, cerrada en 0 y abierto en 2pi. Esa convención es la que corresponde a la definición usual de radianes. Recordemos que los radianes son la longitud sobre el círculo unitario correspondiente al ángulo. Una longitud es un número positivo, como la longitud total del círculo es 2pi, eso determina esta convención. Esa es la que nosotros vamos a usar, y para marcar cuando estemos considerando realmente valores numéricos de θ, vamos a escribir θ argumento de z. Y a esa función que a cada z le asigne ese número θ la vamos a llamar la función argumento. Hay otra convención que también es muy usual, por ejemplo en las maquinitas de calcular, que es tomar el ángulo en el intervalo menos pi, abierto en menos pi y cerrado en pi. Bueno, ¿cómo se calcula el ángulo de un número complejo? Cuando uno quiere calcular el ángulo de un número complejo distinto de 0, hay que hacer lo siguiente: hay que separar al plano complejo en varias partes, es decir, hay que sacarle el origen y separar las siguientes partes. El semieje imaginario superior, es decir, donde z es y por y, con y mayor que 0. El semieje imaginario inferior, cuando z es y por y, con y menor que 0. El primer cuadrante, que está determinado porque x es positivo e y es mayor o igual que 0. El segundo cuadrante es cuando x es negativo y también es mayor o igual que 0. El tercer cuadrante, donde ambos son negativos. Y el cuarto cuadrante, donde x es positivo e y es negativo. Y en cada una de estas partes se usa una fórmula distinta. Cuando queremos medir el ángulo cuando estamos midiendo ángulos entre 0 y 2pi, entonces en la primera parte, el argumento de z, el ángulo va a ser pi sobre 2. En la segunda parte va a ser 3pi sobre 2. En el primer cuadrante se usa el arco tangente de y sobre x. En el segundo cuadrante se usa el arco tangente de y sobre x más pi.
En la tercera parte también se usa el arco tangente de y sobre x más pi. Y en la cuarta parte se usa el arco tangente de y sobre x más 2pi. Si uno mide los ángulos entre menos pi y pi, en el semieje superior, en la semieje imaginario superior es pi sobre 2, el semieje imaginario inferior es menos pi sobre 2. En el primer cuadrante es el arco tangente de y sobre x, en el segundo es el arco tangente de y sobre x más pi, en el tercero es el arco tangente de y sobre x menos pi, y en la última parte es el arco tangente de y sobre x. No hay mucha diferencia entre trabajar con reales y complejos. Hay un solo punto importante, que es que los números reales, además de tener su estructura algebraica, tienen una estructura de orden. Es decir, que dados dos números reales, siempre va a pasar una de las cosas siguientes. O A es igual a B, o A es menor que B, o A es mayor que B. Eso es lo que se llama la estructura de orden. La estructura de orden es compatible con las operaciones de suma y producto, y hay varias condiciones de compatibilidad. Voy a mencionar una sola, por ejemplo, que si A es menor que B y C es positivo, entonces A por C es menor que B por C. Y hay condiciones, por ejemplo, si A es menor que B, entonces A más C va a ser menor que B más C. Eso es lo que se llaman condiciones de compatibilidad entre la estructura de orden y la estructura algebraica. Bueno, ¿qué pasa con los números complejos? Con los números complejos sí se puede definir un orden, pero ese orden nunca va a ser compatible con las operaciones suma y producto. Por ejemplo, una cosa que no puede pasar, y esto es un buen argumento para ver por qué no se puede hacer, es que en los números reales, usando la estructura de orden y las condiciones de compatibilidad, uno puede demostrar que si A es un número distinto de 0, entonces A al cuadrado es positivo. Pero fíjense que en los números complejos tenemos i, que es distinto de 0, y i cuadrado, que es negativo. Eso muestra que esta estructura de orden no se puede definir. Bueno, usando el producto de números complejos, una de las cosas que se pueden definir es potencias. Si las potencias naturales, es decir, cuando n es un número natural, vamos a definir z a la n como z por z por z por z por z n veces. Si z cuadrado es z por z, zq es z por z por z. Cuando z es distinto de 0, vamos a definir como z a la 0 igual a 1. Y finalmente, cuando z es distinto de 0 y n es un número positivo, vamos a definir z a la menos n como 1 dividido z a la n. Todas las propiedades algebraicas básicas, es decir, las que no tienen que ver con orden, se mantienen. Ven, por ejemplo, z a la n más m es z a la n por z a la m. Z a la menos n es z a la menos 1 a la n, y es lo mismo que z a la n a la menos 1. En cuanto a la forma exponencial o forma trigonométrica de z, cuando z se escribe como ρ por e a la i tita, entonces z a la n es ρ a la n por e a la i n tita. Fíjense que acá no estoy escribiendo argumento de z, sino tita, porque para que esta fórmula sea cierta, tita hay que dejarlo indeterminado. Es decir, tita puede valer 5 o 5 más 2pi o lo que sea. ¿Sí? Bueno, una vez que uno puede definir potencias, también puede definir raíces. Las raíces son algo un poquito más sutil. Cuando empecemos a hablar de raíces por el momento, vamos a hablar de soluciones de la ecuación z a la n igual a w. Es decir, si tomamos un número complejo w y un número natural n, cuando escribamos z a la w a la 1 sobre n, nos vamos a referir al conjunto de soluciones de la ecuación z a la n w. ¿Sí? Esto es parecido al caso de los reales, cuando decimos que las soluciones de x al cuadrado igual a 4 son x igual a más menos 2. Es decir, el conjunto formado por 2 y menos 2.
¿sí? No estamos hablando de la función raíz cuadrada, sino del conjunto de soluciones. Bueno, ¿cómo se pueden encontrar estas raíces? ¿Cómo se puede encontrar este conjunto de soluciones? Bueno, cuando w es igual a 0, hay un solo número que elevado a la n da 0, que es 0. Cuando w es distinto de 0, se puede mostrar que la ecuación z a la n igual a w tiene n soluciones distintas. ¿Cómo se calculan estas soluciones? Bueno, las reglas generales cuando uno trabaja con números complejos es que es mucho más cómodo cuando uno va a considerar fórmulas que involucran el producto, trabajar en forma exponencial o en forma polar. Entonces escribimos w como ρ por e a la i tita. Entonces si z a la n tiene que ser igual a w, como w es distinto de 0, entonces z es distinto de 0, y también podemos escribir a z en forma exponencial. Es decir, a z la vamos a escribir como módulo de z por e a la i alfa. No voy a usar tita porque tita ya lo estoy usando para w. Entonces la ecuación z a la n igual a w se va a transformar en un par de ecuaciones. Una es que el módulo de z a la n tiene que ser igual a ρ, y la otra es que n por alfa tiene que ser tita más 2kπ, para algún valor de k. La primera ecuación es una ecuación que involucra números reales positivos, es decir, el módulo de z es positivo y ρ es positivo. Y esa ecuación tiene una única solución, que es tomar el módulo de z a la raíz enésima de ρ. La segunda tiene infinitas soluciones, es decir, paso n que es fijo multiplicando, y en principio para cada valor de k yo tengo una solución distinta. Lo que pasa es que muchas de esas soluciones van a dar el mismo valor de z. Es decir, va a haber n soluciones distintas y después se van a empezar a repetir. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular las raíces cuartas de 1. Es decir, calcular 1 a la 1/4, el conjunto formado por 1 a la 1/4. Bueno, sabemos que hay 4 raíces distintas. Entonces, ahora 1 va a ser mi w. Escribir a 1 en forma polar es escribir a 1 como ρ igual a 1, tita igual a 0, es decir, 1 por e a la i por 0. Bueno, escribimos a z como módulo de z por e a la i alfa. Y entonces el conjunto de ecuaciones que nos queda es que el módulo de z a la cuarta tiene que dar 1. Y 4 por alfa tiene que dar 2kπ, para algún valor de k entero. La primera ecuación nos dice que el módulo de z tiene que valer 1. La segunda, fíjense que yo paso el 4 dividiendo, pero tengo un 2kπ, entonces me va a quedar que alfa tiene que ser k sobre 2 por pi. Bueno, empezamos a darle valores de k. Por ejemplo, cuando k vale 0, me queda z igual a 1 por e a la i 0, que es 1. Está bien, porque 1 a la cuarta da 1. Cuando k vale 1, me queda z e a la i pi sobre 2, es i. Fíjense que i al cuadrado da menos 1, y entonces a la cuarta da 1. Cuando k vale 2, da z igual a 1 por e a la i pi, que es menos 1. Menos 1 al cuadrado da 1, y por lo tanto menos 1 a la cuarta da 1. Cuando k vale 3, da z 1 por e a la i 3pi sobre 2, que es menos i. Y también menos i a la cuarta da 1. ¿Qué pasa si yo sigo tomando valores de k? Cuando tengo k igual a 4, da z 1 por e a la i 2pi, que también es 1, ¿ven? Se repite cuando k vale 0 y cuando k vale 4. Cuando k vale 5, me queda de nuevo i. Es decir, a partir de 4 se vuelve a repetir el patrón 1, i, menos 1, menos i. Y si yo le diera valores negativos, veo que también se repite. Es decir, que hay 4 distintas, que son 1, i, menos 1 y menos i, y después se repite. Normalmente lo que uno hace es tomar k entre 0 y n menos 1.
Entonces uno termina diciendo que 1 a la 1/4 es el conjunto formado por 1i menos 1 menos i, o decir que es los números de la forma 1 por e a la i k pi sobre 2, donde k vale entre 0 y 3. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular las raíces cúbicas de menos 1. Bueno, hay 3 raíces. Entonces, z al cubo es menos 1. Menos 1 en forma polar es 1, que es el módulo de menos 1 por e a la i pi. Recuerden que e a la i pi es menos 1. Bueno, de nuevo escribimos a z en forma polar. Nos queda la ecuación z al cubo igual a 1 y 3 por alfa igual a pi sobre 2 más k pi. La primera ecuación nos dice que el módulo de z vale 1 y la segunda nos dice que alfa va a ser la forma pi sobre 3 más 2k pi sobre 3. Cuando k vale 0 me queda z e a la i pi sobre 3, que es 1/2 más i raíz cuadrada de 3 sobre 2. Cuando k vale 1 me queda menos 1. Está bien porque menos 1 al cubo da menos 1. Cuando k vale 2 nos queda este número. Y es así como se calcula, ¿de acuerdo? Eso es todo, no es difícil.